Hola a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas a este taller donde quiero compartir algunas pinceladas que me parecen esenciales para comprender cómo funcionamos, cómo funciona la vida que se va gestando a nuestro alrededor. Estas diapositivas que vais a ver en el vídeo forman parte de un pedacito importante de un taller que compartí con personas bonitas sobre ley de la atracción, sobre el famoso secreto que se fundamenta en esta ley natural. Así que si os parece, para no hacer un vídeo eterno, vamos a empezar. El secreto es una revelación, ¿no? Así empieza el famoso libro. Una revelación de quién, de un ser humano normal, como cada uno de nosotros, de nosotras, que en un momento de su vida se encuentra unas circunstancias poco amables, ¿no? Típico bucle donde todo se junta, donde parece que nada puede ir peor, que cuando una cosa va mal, entramos en un bucle donde todo empieza a tambalearse y no encontramos salida. Parece ser algo muy común que cuando las cosas duelen lo suficiente, cuando hemos sufrido lo suficiente, es justo ese momento donde hay un punto de anclaje en el que empezamos a virar, ¿no? A buscar una solución, a dejar de darnos contra una pared para buscar una puerta. Esto es un poco lo que le pasó a la autora del libro, y ahora lo vamos a ver, porque realmente no me voy a centrar en el libro, sino que me voy a centrar en la esencia que en un momento dado os puede resultar valioso, ¿no? Como yo considero que me resultó a mí. No podría hablar de todo esto sin haberlo vivido de alguna manera, de manera personal, y ahora vamos a ver que todos de alguna manera también hemos experimentado la ley de la atracción. Pero no me quiero adelantar, así que como todas las diapositivas se basan en explicar lo que la ley de la atracción es, yo me gustaría empezar diciendo qué cosas no son, ¿no? ¿Qué no es la ley de la atracción? ¿Qué no es el secreto? No es nada nuevo, ¿vale? Sí que es verdad que El Secreto se convirtió en un potente bestseller hecho con mucha inteligencia, aplicando cosas muy potentes de una manera muy sencilla para todos los públicos, ¿no? Pero realmente tiene una base de fondo y es una base que se retrotrae a la edad antigua, donde podemos enfocar a la tabla esmeralda, Hermes Trismegisto, el tres veces grande, el Kybalión, leyes herméticas, etcétera, 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 ¿no? Al final estamos hablando de principios que no son extraordinarios. Esto que vamos a ver hoy no es magia, en parte sí, ¿no? Depende del concepto que cada uno tenga de la magia, pero no es nada que esté al alcance de unos pocos, aunque también en cierta manera sí lo aplican unos pocos o lo aplican de manera útil. Hay que hacer este matiz, unos pocos. Es algo que está a disposición de todo el mundo 24/7 y que es mucho más común de lo que pensamos, como cualquier ley física o cualquier ley de la gravedad, que a lo mejor no es tan tangible, a lo mejor las damos por hecho, pero nos acompañan constantemente. No es falible, es decir, es infalible, no falla nunca, no hay excepciones a la norma. Y no es Rhonda Byrne, que es la autora del Secreto, no podemos personalizarle a ella, la tenemos que agradecer probablemente sus creaciones o sus iniciativas, porque lo ha llevado a mucha gente y eso siempre es de agradecer, pero no es la autora de una ley que está en el universo, que funciona para todo el mundo por el mero hecho de existir y que simplemente, bueno, pues ella ha tenido la maravillosa idea, la inteligencia y la habilidad de compartir algo muy valioso con mucha gente, y eso ya es un mérito. ¿De qué va esto de la ley de la atracción? Partimos de la base, esto es una especie de disección del libro, de que el secreto puede darte todo lo que quieras, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú tienes todo lo que quieres? La respuesta creo que se esconde en estos tres pilares, ¿no? Quedaros con la imagen, un hombre que se da un beso en el espejo, otro que tiene por cabeza una bombilla y otro que parece que va a la contra de su sombra, ¿no? Luego lo vamos a ver cuando hayamos entrado un poquito más en detalle. Como es arriba, es abajo. Esta es una frase que encabeza el libro, ¿no? Estamos asistiendo a un principio universal que al final hace alusión a la alquimia, ¿no? Y donde todo el mundo buscaba la piedra filosofal afuera y la gran magia de convertir las cosas simples o las cosas con poco valor en algo valioso, pues
como es arriba es abajo nos demostró, y como es adentro es afuera, nos demostró que con este binomio realmente todo aquello que queramos convertir afuera no está en otro lugar que en nuestro interior. Cuando hablamos de arriba y abajo, estamos viendo el arquetipo del cielo y de la tierra, y de una manera más sutil de una parte humana que tiene mucho más que ver con la energía, con lo metafísico, con lo espiritual, y la otra parte, la otra polaridad que tiene que ver con lo tangible, con lo físico, con lo que podemos ver y tocar con nuestros sentidos físicos, ¿no? Entonces, la repartición sería esta, ¿no? Somos muchas cosas y si tuviésemos que a grandes rasgos dividirnos, sabríamos que somos una parte metafísica y una parte física, ¿vale? Es decir, hay una parte nuestra que podemos tocar, que vemos, que presenciamos, a la que asistimos, y hay otra parte que opera, que forma parte de la realidad, que no es tan visible, que tampoco es una cuestión de fe, sino que ahora podemos ver que es algo absolutamente demostrable con su parte de misterio, pero parece ser que todo aquello que vemos reflejado o que vemos materializado en nuestra vida empieza en un lugar nuestro no tan visible, en ese lugar metafísico, donde realmente están las raíces y donde deberíamos de poner atención para que aquellos frutos que de nosotros emergen sean consecuentes, sean útiles, sean productivos y en el fondo nos permitan y nos consientan una vida un poquito más factible, una vida un poco más satisfactoria. Bueno, aquí ponía un fragmento de ¿Y tú qué sabes?, el famoso documental metafísico, el experimento de la doble ranura. Os invito a que lo busquéis en YouTube, ¿Y tú qué sabes?, documental, y precisamente este experimento que al final un poquito lo que resume, lo que explica, hablando de física cuántica, y yo sé que esto puede ser un gran coñazo para muchas personas, yo creo que se puede dividir en lo siguiente, se puede resumir en la realidad es dual, es onda y es corpúsculo. Luego vamos a ver en qué porcentaje, ¿no? Es decir, en un lenguaje muy simple y muy cotidiano, somos energía y materia. El campo cuántico tiene infinitas posibilidades y cuando hablamos de campo cuántico no hablamos de nada raro, sino de esa parte metafísica, de esa parte no visible que encerramos. Y algo muy importante, el observador modifica la realidad, ¿no? Esto es lo que extrapolamos del experimento científico que se llevó a cabo, ¿vale? Pero, por supuesto, si está en esta diapositiva es porque lo podemos llevar a la vida, ¿no? Si no, no estaría aquí, si no, no sería el ejemplo. Bueno, aquí podemos ver una foto de Guillermo Marconi, quien de alguna manera fue capaz de, bueno, pues de llevar la radio a través de un cable a 3.000 kilómetros de distancia, un gran hallazgo, por cierto, que recibió mención, premio Nobel, cuyo premio luego le fue arrebatado por los escépticos baratos y mediocres, que en el fondo lo único que hacen es negar por sistema, ¿no? Y actuar de una manera injusta, simplemente porque su ignorancia es infinitamente mayor de lo que conocen o de su sabiduría, ¿no? Y esto es así para todos. Famosa frase de que lo que conocemos es una gota, lo que ignoramos es el océano, es muy cierto. Pero en este sentido le quitaron el premio Nobel porque luego sentó las bases o empezó a descubrir que quizá la radio podría prescindir del cable e ir por ondas, ¿no? Creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, en la edad moderna, a nadie se le escapa de que no iba por mal camino, ¿no? Efectivamente, estamos presenciando y asistiendo a la era tecnológica, a la revolución de la tecnología, ¿no? De hecho, prácticamente la vida se sostiene a través de esto. Con lo cual, bueno, pues la historia siempre nos deja ejemplos de lo injusto de quienes dan un pasito más para descubrir una parte de misterio que antes se negaba o que en cierto momento no se puede demostrar o probar, ¿no? No deja de ser, nuevamente, ese atrevimiento de la ignorancia. Venga, vamos a empezar. La primera clave en cuanto a la ley de la atracción es el pensamiento, ¿vale? Vamos a ver, sobre todo, fundamentalmente, 3 claves. Primera clave, los pensamientos. ¿Sabes qué son tu energía creadora? La ley de la atracción opera todo el tiempo. La ley de la atracción, los pensamientos también están todo el tiempo, estamos constantemente enchufados y todo el tiempo, además, estamos creando. Con lo cual, podemos decir, y además esto hay que darle la importancia de vida, es decir, todo el tiempo,
¿vale? Todo el tiempo existe la ley de la atracción. Veíamos antes en una diapositiva previa que la ley de la atracción no era nada extraordinario. Y cuando decía que no era nada extraordinario, básicamente porque es algo ordinario y cotidiano, que está a disposición. De hecho, estamos todo el tiempo creando. Estamos todo el tiempo utilizando la ley de la atracción de la misma manera que estamos todo el tiempo pisando por el suelo y no volando gracias a la ley de la gravedad. La ley de atracción es universal para todos en todo momento, sin excepción, en todo tiempo y espacio, ¿no? La ley de atracción es metafísica, bueno, ya lo hemos hablado, es verdad que no es algo que podamos ver, ¿no? Es algo que opera en esa parte metafísica, en esa parte más escondida de lo que somos o más sutil de lo que somos. Es infalible, decíamos que no falla nunca, que no tiene excepción y que en el taller recuerdo que compartía con las personitas que estábamos compartiendo esta información y aportando entre todos y nutriéndonos entre las experiencias comunes, que había personas que me decían, bueno, yo la ley de atracción me ha funcionado mucho para el trabajo, pero para las relaciones no, ¿vale? Parece que ahí es donde se tambalea, ¿no? Pero realmente es incierto, eso es algo que nos contamos, es una peli que nos contamos. Realmente la ley de la atracción no tiene excepciones en la parte sentimental, sino que quizá perdemos el control o perdemos el mando en muchos momentos cuando las emociones emergen y luego lo vamos a ver. Todo el tiempo pensamos. ¿Qué sucede? Que podemos pensar de varias maneras. A un nivel inconsciente, que suele ser muy habitual, y además el inconsciente sabemos, no voy a entrar en muchos detalles aquí, pero sabemos que el inconsciente tiene un gran peso en nuestra vida. Y ya lo decía Jung, cuando no hacemos consciente el inconsciente tendemos a llamarlo destino. O en modo observador. ¿Recordáis cuando veíamos esas 3 claves del experimento, de la síntesis del experimento de la física cuántica, donde el observador era tan importante porque era capaz de cambiar la realidad? Bueno, pues a esto nos referimos como el observador. Un observador es poner un foco en los pensamientos, poner atención, ¿vale? Que esto es importantísimo. También podemos pensar en un contexto de estrés y en un contexto de calma, y muchas personas pensarán que el estrés forma parte del contexto, de lo externo, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros intentamos ser calmados, intentamos hacer las cosas bien, pero el estrés de repente nos invade. Pues no, el estrés parte también de nosotros. Es que luego lo veremos que en el fondo todo lo que vemos reflejado en el exterior parte de nuestro interior, ¿no? Es un reflejo nuestro. Empieza en esa parte metafísica, porque recordemos o hagamos ya el apunte de que esa parte metafísica se compone especialmente de pensamientos, ¿no? Los pensamientos forman esa parte metafísica, forman parte de ese grueso que de alguna manera no podemos ver, no podemos medir, entendedme con lo de medir, pero existe, opera, es una realidad y además, vaya realidad, ¿no? De las más importantes por lo que vamos a ver aquí, una herramienta fundamental e imprescindible tenerla controlada. Podemos vivir, como ya hemos dicho en ejemplos previos, desde la ignorancia o desde la realidad. Podemos pensar en base a una cuadratura mental, a unas ideas estandarizadas, de las cuales a veces no nos queremos mover, y esto también creo que la impronta nos ha dejado mucha historia, que la historia nos ha dejado una buena impronta de esta realidad, ¿no? La cantidad de atrocidades que se han cometido por tener una ausencia de conocimiento, ¿no? En ese momento, o por ignorancia, o por, bueno, por a veces, muchas veces, mantener un yo soy así y creo esto, y eso realmente ha hecho mucho daño. La gran mentalidad para evolucionar en esta vida siempre es sabernos ignorantes en la mayoría de las cosas y tener una actitud de aprendizaje abierta, porque para eso estamos aquí, en constante aprendizaje, en constante evolución, y esto al final nos da una porción mucho más amplia de la realidad en la que vivimos y nos ayuda a vivir mejor, ¿no? Lo decía Einstein, para pasar a un siguiente nivel, para pasar a una siguiente etapa, necesitamos sí o sí incorporar información nueva. Desde la antigua, esto es como un ordenador que se ha quedado desactualizado, necesitamos incorporar un nuevo software actualizado para que podamos funcionar por la vida. Y luego podemos pensar en automático o controlando, ¿no? Podemos dejar al libre albedrío esos pensamientos que operen solos, no prestarles atención, o también podemos controlarlos. Y luego vamos a ver un poquito cómo. Y luego, en base a esto, consecuentemente, podemos crear a través del secreto, es decir, en positivo, de una manera útil, o podemos crear lo que he llamado con el culo, es decir, cuando estamos en negativo, a que no sabéis en qué modo estamos la mayoría de las personas siempre. Pues dejamos todo en manos de lo aleatorio y de la negatividad, ¿no? Y esto, lo que yo pretendo realmente con este vídeo, es
por lo menos tomar conciencia. Si luego cuesta cambiarlo, es otro trabajo personal, pero por lo menos tomar conciencia de esto. Ya lo decía Buda 400 años antes de Cristo aproximadamente, ya sabéis, el iluminado, el despierto. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado y muy pocas veces reparamos en esto. Hablábamos antes de porcentajes, de parte metafísica, de parte física y que íbamos a hablar un poquito de porcentajes. Sigue siendo curioso, por ejemplo, esta especie de desequilibrio brutal entre el 96% de la riqueza mundial y las pocas manos que lo sostienen. Se dice que el 96% de la riqueza mundial está en manos de aproximadamente un 1% de la población, ¿no? Y esto no deja de ser sospechoso. Y ahora vamos a entender por qué. No deja de ser algo absolutamente dispar, absolutamente poco equitativo, ¿no? Y ahí ahora vamos a ahondar un poquito más y vamos a ver un porcentaje que es parecido. ¿Ves? 99%, 1%. ¿A qué os lleva a la mente cuando veis este porcentaje? ¿Qué pensáis que está describiendo este porcentaje, estos números? Pues mira, nos están hablando de la composición del átomo. Volvemos otra vez a la parte metafísica y a la parte física. Decimos que más de un 99% de la composición del átomo es espacio vacío inteligente, es energía, tiene muchas denominaciones, y menos de un 1% de esa composición del átomo, bastante menos, es realmente lo tangible, es la materia, es lo que podemos tocar. Esto es muy curioso, ¿no? Porque en el fondo la vida se sostiene en el átomo y por debajo del átomo en las partículas subatómicas, visto con un microscopio, pero cuando vamos subiendo de grado y cuando vamos yendo a una realidad más densa, pues al final todo aquello que se materializa en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestras experiencias, es decir, todo lo que de alguna manera entendemos por nuestra vida cuando es perceptible por nuestros sentidos corporeo-mentales, todo eso forma parte de menos de un 1% de la realidad. Y espero que en este momento muchas personas que desconocían este dato se estén escandalizando, ¿no? Porque si casi el 100% de lo que somos no es lo que vemos, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Qué parte de nosotros compone ese grueso? ¿Y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? Pues por eso decimos que en el fondo todo lo que somos está oculto, todo lo que somos es una parte muy sutil y todo lo que realmente se materializa empieza en esa parte sutil, con lo cual hay que empezar a prestarlo atención. Por ejemplo, para que se vea un poquito más claro, si en la parte física o a la parte física pertenece la riqueza, por ejemplo, de una persona, ¿dónde se ha creado la riqueza? Se ha creado en la parte metafísica y, de alguna manera, si tenemos que traducir esto, ha nacido en una mente abundante. Entonces, la pobreza es algo que nos ha tocado vivir, que hemos tenido la mala suerte de caer en este contexto. ¿O se ha creado también en una parte metafísica donde hay una mente escasa? ¿No? Porque, a ver, yo sé que muchos de vosotros estaréis diciendo ya, y bueno, esta gente que vive en países tercermundistas donde no tienen oportunidades, bueno, pues hay que decir que una gran parte de las personas multimillonarios, al final, son personas que vienen desde muy abajo, y cuando digo muy abajo, vienen de situaciones muy precarias, de situaciones de pobreza, y que su conocimiento, sus decisiones y al final su actitud en el mundo, su posicionamiento en el mundo les ha llevado a cambiar esto, a cambiar su realidad, ¿no? Con lo cual para mí no es una excusa. La pobreza se ha gestado en una parte metafísica, en una parte sutil, invisible, pero no menos cierta, basada en pensar como el culo, porque estamos hablando de los pensamientos, no lo olvidemos. Con lo cual, los pensamientos se materializan en objetos. Y cuando hablamos de objetos, estoy hablando de, como decía antes, dinero, situaciones, cosas materiales, personas y, en resumen, toda nuestra vida, todo a lo que le prestamos atención y a lo que le damos valor, ¿no? Bueno, aquí ponía en el taller un ejemplo de que lo semejante atrae a lo semejante y hacíamos, hay un ejemplo con las cuerdas de una guitarra donde cuando tocas una guitarra no vibra ninguna,
cuando tocas la cuerda de una guitarra no vibra ninguna, pero cuando realmente sitúas tu dedo en el traste de la cuerda para hacer la nota de una cuerda consecutiva, por ejemplo, cuando tú tocas esa cuerda, vibra la de al lado, ¿no? Porque es una prueba física, ya que necesitamos carnaza para nuestra mente racional e intelectual. Es una prueba, como cualquier otra, de que lo semejante atrae a lo semejante y de que realmente nos movemos en frecuencia. Entonces, dicho esto, entendemos que las palabras tienen una vibración, que todo tiene la suya. Y yendo un poquito más allá, tenemos que entender que el pensamiento, que de alguna manera parece que está ahí desatado, que estamos enchufados, que no tenemos un control sobre ello y que a veces nos hace la vida imposible, pues no es cierto. El pensamiento, que son palabras no manifestadas, es energía, se mueve a la velocidad de la luz y su poder es incalculable, si entendemos esto. Todo lo que nos rodea, en el fondo, es mental. Todo se gesta ahí, decíamos. Entonces, entendemos también que si prestamos un poquito de atención a esta arma tan potente, que puede ser un cuchillo para hacer la cena o puede ser un cuchillo para matar a alguien, pues le damos la importancia de vida a esta herramienta tan poderosa que tenemos. Y no sería lo mismo, por ejemplo, decir que tengo un problema a decir que tengo un asunto a resolver. Cambia absolutamente el cuento, cambia absolutamente la vibración de tus palabras y, por supuesto, no tengas ninguna duda que va a cambiar la realidad que estás creando con eso. No es lo mismo decir no puedo, qué torpe soy, y me imagino que esto no lo dice nadie, a decir practicaré hasta lograrlo, ¿no? Estamos hablando de una misma situación vista desde dos perspectivas absolutamente opuestas, ¿no? La de la negatividad y la de la mente escasa y la del positivismo y la mente abundante, útil, enfocada al avance. Es decir, dependiendo de cómo sea nuestra frecuencia, del grado de frecuencia que tengamos, bien sea positivo, bien sea negativo, así materializaremos en consecuencia. No es lo mismo, es decir, si decimos tengo miedo de que pase, es decir, si pensamos tengo miedo de que pase, algo malo pasará, si me levanto con mal pie, el día irá de mal en peor. Si soy de una determinada forma, normalmente atraigo a personas similares. Si pienso en alguien, qué casualidad que ese mismo día me lo encuentro o me llama. Sí, me estreso con un tema, dolor de cabeza asegurado, qué casualidad, las enfermedades, ¿no? ¿En dónde se gestan todas estas enfermedades que somatizamos? Me mantengo positivo, ¿puedo conseguir lo que sea? Por supuesto. Y si hago cosas buenas, la vida me recompensa. Y aquí en el taller compartíamos esta información y había personas que decían, yo no estoy de acuerdo con que la vida te recompensa cuando hacemos algo bueno. Y yo ponía el ejemplo de una persona sin recursos que a lo mejor está sentada en la puerta de un restaurante, de una cafetería. Si alguna vez habéis hecho el ejercicio o habéis vivido el hecho de ir a por un café o a por un sándwich o lo que sea y habéis decidido comprarle algo a esa persona para que coma o para que beba, el mero hecho de entregarle ese bocadillo que tú le has comprado, ¿cómo os hace sentir? Habéis hecho esa prueba y poner cualquier ejemplo que se os ocurra. A mí se me ocurre este porque me parece muy didáctico, ¿no? Simplemente a lo mejor ese hombre no te va a dar nada, simplemente, pues a lo mejor simplemente te da un que Dios te bendiga, ¿no? O una mirada absolutamente profunda que encierra un montón de agradecimiento. Y simplemente eso nos hace sentirnos bien. Con lo cual, cuando hacemos cosas buenas, la vida nos recompensa. Y a veces esperamos una recompensa manipulada. Es decir, esperamos la recompensa de yo me he portado bien con esta persona, quiero que esta persona se porte mal conmigo. Pero no va de esto, no va de esto. ¿Vale? Todo lo que hacemos tiene una impronta y todo lo que sembramos de alguna manera lo recogemos. Con lo cual, hacer cosas buenas siempre es recompensado. A lo mejor no desde el punto de vista del ego, de cómo nos gustaría la recompensa, porque entonces ya estamos cambiando un poco la naturaleza de nuestras acciones si queremos controlar el resultado, ¿no? Con el tema de los pensamientos, en cuanto a la ley de la atracción, hemos de entender lo siguiente. El no existe, no existe el no. Es decir, ¿quién nos ha visto metido en este embolado? ¿Vale? Estamos en una relación y decimos, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, por favor, no quiero que se vaya. Al final, lo que estamos creando con la vibración de nuestro pensamiento es, quiero que se vaya, porque el no existe, porque estamos vibrando no en la frecuencia de qué alegría que esté conmigo, qué alegría que esté conmigo, que es una frecuencia de amor, es una frecuencia alta, sino que estamos vibrando en la frecuencia de, no quiero que se vaya. ¿Qué más da que le pongas un no delante si estás creando una frecuencia muy chunga?
Con lo cual, muchas veces nos preguntamos por qué las personas actúan como actúan, por qué perdemos situaciones, por qué pasan las cosas que pasan y no entendemos que lo estamos creando con nuestra vibración, porque lo semejante atrae a lo semejante y si estamos vibrando así de bajo con una persona, estamos en una vibración, luego lo veremos, opuesta al amor, que es la única energía creativa. Creativa en positiva, creando estamos todo el tiempo, como sabemos, ¿no? No existe la separación. Realmente, si tenemos en cuenta que aquello que somos forma parte de casi un 100% de la realidad, quiero decir, si aquello que somos es más de un 99% energía o más de un 99% realidad sutil que no vemos, que no percibimos, entonces parece bastante coherente pensar que no estamos tan separados, que vivimos desde individualidades separadas, pero que realmente podemos afirmar que todos somos uno, ¿no? Que fuera de las barreras de nuestro cuerpo, fuera de las barreras de esta tercera dimensión, pareciera que todo se junta, ¿no? Que todo convive, que todo se unifica, que somos como el océano que de repente viene a la vida, se hace ola, se individualiza, pero no deja de pertenecer al mismo mar. Pues esto es un poco lo mismo, con lo cual esto es una gran clave para entender que cualquier cosa, como por ejemplo los juicios, que tenemos que prestar demasiada atención a esto porque es una realidad demasiado frecuente, el encontrarnos juzgando constantemente a los demás, ¿no? Entonces, cuando entendemos que el otro forma parte de nosotros, que es una realidad que no está separada, también entendemos que cualquier cosa que le hagamos dañina al otro o que no sea buena para el otro, nuevamente por esa frecuencia que estamos manifestando, por ese lo semejante atrae a lo semejante y por esa ausencia de separación, en el fondo, lo que nos estamos haciendo es perjudicando y atrayendo más a nuestra vida de lo que rechazamos y de lo que nos molesta, ¿no? Típico trabajo, ella es una incompetente, es que es una incompetente, es que me revienta su incompetencia, es que yo estoy haciendo las cosas bien, yo vengo a la hora, yo me preocupo, yo me ocupo, yo aprendo, yo me como un montón de horas, yo me esfuerzo y ella es una incompetente, ella hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando verbalizamos, cuando pensamos y sobre todo cuando verbalizamos, porque verbalizar es un paso más allá en la manifestación, ¿no? Si pensar es muy potente, imaginaros cuando el pensamiento sale por nuestra boca y se materializa, adquiere todavía una impronta y una importancia mayor. Con lo cual, si tú estás diciendo que esa persona es una incompetente, por poner un ejemplo, lo que estás atrayendo a tu vida es más incompetencia, es más de lo mismo, te encontrarás a más gente incompetente, vivirás más realidad de incompetencia. Y otra gran clave, que aquí lo pongo como en zoom, ¿no? Solo existe el presente, solo existe este instante. Ahora mismo, tú que estás viendo este vídeo, tu única realidad posible en este momento es este encuentro que estás teniendo conmigo. No hay nada más. No existe nada más. El pasado, el futuro, es una creación mental. Está en nuestro pensamiento. Solo podemos pensar y solo podemos crear en este instante, en este regalo que es este instante. Entonces, podemos sospechar por qué, si todo está en este momento, si todo se germina en este momento, en nuestro pensamiento, y luego el futuro es una realidad que no nos gusta, podemos entender por qué es, quién es el responsable de esto y qué es lo que no hemos estado atendiendo. Y es que estamos constantemente con el pensamiento en el pasado, normalmente en negativo, pensando lo que no nos gusta, creando en este momento o materializando ese pensamiento o trayéndolo a la realidad de una manera poco real, por otro lado, y muy inventada, y gestando ese futuro al que también echamos tantos vistazos desde el pasado, desde el no cambio, desde voy a seguir pensando pensamientos negativos respecto al pasado que están creando mi realidad en el futuro, ¿vale? Es decir, el futuro es una consecuencia que solamente vas a poder vivir en el presente, pero lo estás creando ahora. Para tener un futuro maravilloso, pleno y feliz, presta atención a tus pensamientos en este instante, es el momento de cambiar tu vida. Entonces, quédate con esto, es muy importante esta recomendación o esta especie de síntesis de todo lo que estamos viendo. Es verdad que podemos controlar los pensamientos y ahora vamos a ver que es verdad también que es difícil y que hay claves y que tenemos que entender los recursos y precisamente este PowerPoint está pensado para entender esa información. ¿Podemos controlar el pensamiento? Sí lo podemos controlar. Ahora, en base a la ley de la atracción, lo que no podemos controlar jamás es las consecuencias que esos pensamientos despliegan. Es el poder
de la vibración de nuestros pensamientos, es la creación que esos pensamientos de alguna manera sí o sí y siempre van a generar en nuestra vida. Esto es absolutamente imparable. Por eso es tan importante prestar atención a ese pensamiento, ¿no? Poder pararlo cuando estamos a tiempo, poder controlarlo en el momento preciso, porque después es muy difícil cambiar las consecuencias de esto. Decía Bedwitt, se ha demostrado científicamente, y esta es la buena noticia, que los pensamientos afirmativos son 100 veces más poderosos que los negativos. Y yo digo, esto es lo único positivo de sostener un pensamiento negativo, pero por favor, cámbialo ahora, que es el único momento en el que lo puedes cambiar. Esta es la razón por la que, si bien mirado, en nuestra vida, mayormente lo que nos sucede es positivo. Las grandes tragedias de nuestra vida, los grandes puntos de inflexión negativos, dolorosos, son contados en comparación con el grueso en el que nuestra vida transcurre de una manera normal y podemos hacer una valoración positiva. Eso también depende mucho de la actitud, pero podemos hacer una valoración general positiva de todo lo que nos pasa. Y esto es gracias a que un pensamiento afirmativo gana con muchísima ventaja al pensamiento negativo. Es mucho más poderoso. Entonces, eso también nos relaja, ¿no? Porque si tendemos a poner en automático un pensamiento negativo, hemos de saber que el efecto es mucho más pequeño, es mucho menos perjudicial o mucho menos potente que uno afirmativo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la buena noticia. Joe Vitale, que es una de las personas que colaboran en el libro del secreto, dice que eres el Miguel Ángel de tu vida. El David que estás esculpiendo eres tú mismo, ¿no? Basta ya de pensar que nos moldea la vida, sino que la vida es una creación nuestra, como estamos viendo constantemente. También Joe Vitale nos trajo la famosa historia y sorprendente historia del Dr. Lee, quien de alguna manera, bueno, pues hizo famosa la técnica o utilizó la técnica del Ho'oponopono, que muchos conoceréis. Quienes no lo conocéis, tenéis que entender que el Ho'oponopono simplemente es una técnica que se basa en el poder del pensamiento, donde utilizamos palabras de vibración alta, bueno, pues de una manera medida, de una manera controlada, de una manera, bueno, pues a voluntad, utilizamos el poder del pensamiento para cambiar la realidad, ¿no? Y este hombre, vaya que sí lo hizo, él pertenecía bueno, pues a un departamento de un hospital de Hawái relacionado con enfermos mentales, bastante conflictivo, por cierto, donde ya ningún psiquiatra quería ir porque las consecuencias para su vida eran bastante fatales, los trabajadores ya no querían ir a trabajar y finalmente, bueno, pues este hombre no decidió ir y meterse en ese entorno tan complicado y tan peligroso, pero sí que decidió echarles una mano, ¿no? Y bueno, la historia del Dr. Lee es que estuvo 4 años trabajando con el historial de cada interno, utilizando el Ho'oponopono, utilizando el poder del pensamiento, metiéndose en su historia, haciéndose creador del contexto de cada paciente. Y a través del pensamiento intentar revertir la situación de cada uno de ellos con muchísima conciencia. Como decía, 4 años después, esto tuvo un sorprendente resultado, ¿no? Como es el hecho de que ese pabellón cerrase, de que los trabajadores por el camino empezaran a tener menos absentismo laboral, a ir más motivados a trabajar. Y poco a poco esos pacientes se fueron curando hasta que el pabellón finalmente cerró, ¿no? Esto nos da una clave del poder del pensamiento, ya no solamente a un nivel individual, como decíamos, sino que esa impronta que cada persona individualmente tiene en el mundo, en el resto, pues también es maravilloso pensar que si yo tengo un pensamiento positivo, que si yo estoy haciendo en mi vida lo que tengo que hacer de una manera útil, pues siempre voy a dejar esa huella en el mundo, ¿no? Y va a revertir todo lo bueno que yo haga en los demás. Seguimos. ¿Cómo controlamos? Esta es la clave. ¿Cómo controlamos 60.000 pensamientos al día? ¿Cómo controlar la frecuencia negativa para no traer lo que tememos? Porque claro, uno de los grandes miedos que muchos estaréis viendo es, vale, me estoy enterando ahora o estoy reforzando la idea de que yo creo mi realidad, de que mis pensamientos son la clave, de que mi parte metafísica es la raíz de todos mis problemas o de todas mis bendiciones.
Pero, jolín, yo no puedo controlar tantos pensamientos al día, no dejamos de pensar, vamos en automático, tenemos muchas cosas que hacer, hay muchos contextos adversos en este sentido, ¿no? Bueno, pues vamos a relajarnos, porque os decía antes que vamos a ver alguna clave, ¿no? De cómo hacer esto. Y una de las grandes claves es esta segunda que os traigo, los sentimientos, ¿vale? Los sentimientos son la brújula del pensamiento, con lo cual una manera de controlar dónde estamos a nivel mental y a modo de termómetro vital, ¿no? De ir viendo, a lo mejor no podemos controlar el pensamiento, pero sí que podemos ir viendo en cada momento cómo me estoy sintiendo. Ahora lo vamos a ver. La primera gran disyuntiva creo que puede ser distinguir sentimiento y emoción, que creo que a veces, por lo que también vi en el taller con las chicas, lo confundimos, ¿no? Un sentimiento no es una emoción y esta es la primera máxima. ¿Por qué? La emoción pertenece al mundo vegetal, la emoción es biológica, la emoción está aquí para ayudarnos, ¿vale? Forma parte de una realidad insoslayable, vivible, ¿vale? Y además óptima, positiva, ¿vale? Todas las emociones que experimentamos son necesarias. Y diréis, ¿la tristeza es necesaria? Ahora lo vamos a ver, son necesarias y hay que vivir la vida en toda su magnitud, ¿no? Tendemos, el ser humano lo que tiende a hacer es a opinar sobre la realidad, ¿no? Opinamos que lo cómodo, que lo bueno, que lo que nos reporta una sensación positiva es lo único que tenemos que acoger. Y esta es la clave de la gran infelicidad, ¿no? Cuando luchamos contra esa parte de la realidad que valoramos de una manera más incómoda y no queremos acogerla, ¿no? Pero la experiencia tiene que ser global, la experiencia de nuestra vida es global y sabemos además que a través de muchas experiencias valoradas como negativas, como puede ser el dolor, hay un aprendizaje y una evolución exponencial en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando digo que las emociones pertenecen al mundo vegetal, una planta cuando se está marchitando es porque tiene sed y porque hay que echarle agua y cuando la regamos florece y vuelve a estar plena, ¿no? Y ya está, y no pasa nada más. Esto es lo que nos muestran las emociones, ¿no? Tenemos una emoción, tenemos que vivirla sin más, tenemos que atravesarla, tenemos que sentirla y dejarla pasar sin más, ¿no? El sentimiento, en cambio, es algo que decidimos, ¿vale? Si las emociones no las podemos evitar, si las emociones no dependen de nuestra voluntad, el sentimiento sí, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con la aceptación y el desapego. Es decir, vamos a explicar esto mejor. Entonces, para ver mejor esta diferencia entre la emoción y el sentimiento, ¿vale? Que hago también una analogía entre lo que es aceptar una emoción natural y desapegarnos de algo creado por nosotros con voluntad, como es un sentimiento, decimos que la tristeza, por ejemplo, que es una emoción, no es nada malo. Emerge como respuesta natural a un acontecimiento de nuestra vida externo para entrar en nuestro interior, depurar y darnos cuenta que es la única manera de poder seguir creciendo. ¿Qué sucede si esta tristeza la sostenemos a voluntad? Es decir, por supuesto, cuando digo a voluntad, estamos hablando de sostenerlo con nuestros pensamientos, que dependen de nosotros, pero sí que es verdad que muchas veces de manera inconsciente. Nadie elige conscientemente hacerse daño, ¿no? Todo esto opera en una parte donde lo que tenemos que trabajar es ser conscientes de cómo estamos creando la realidad, ¿no? Y esto tiene su dificultad, por supuesto. Cuando sostenemos la tristeza, por ejemplo, pues podemos convertirlo en una depresión, que no es una emoción natural, es una emoción sostenida, es un sentimiento creado con el pensamiento, ¿vale? Aquí, claro, evidentemente estamos viendo toda esta realidad desde un punto de vista metafísico, desde un punto de vista de lo sutil, ¿no? De dónde está el germen de los problemas y, por supuesto, de una manera convencional, ortodoxa y en ámbitos pues, que manejan todo esto, como puede ser ámbitos clínicos, ámbitos psicológicos, pues tendrán otra cosa que decir probablemente, ¿no? Yo ya sabéis que en mi canal aporto una información de conciencia, no una información convencional. Que por cierto no es menos cierta, ¿no? Cuando vamos a las raíces del problema, ya sabíamos que no era tan perceptible, pero que en el fondo no dejaba de ser una realidad a disposición. Entonces, ¿cómo podemos entender esto todavía mucho más? Pues si el sentimiento tiene mucho que ver con nuestras decisiones, con decidir qué pensamos, para querer hay que querer. ¿Vale? Y esto yo sé que choca muchísimo y yo sé que en un momento dado podéis pensar que lo que sentimos por alguien es absolutamente natural y que es absolutamente incontrolable y no, realmente querer es un acto de voluntad. Querer es una decisión de querer. Es una decisión de si no tengo la emoción, la intento crear, ¿no?
con lo que yo pienso y con lo que tengo a mi disposición. Vamos a poner el ejemplo de una clase, ¿no? El profesor de una clase no tiene por qué querer a todos los alumnos y tengo algún caso cercano que me confirma esto. Hay alumnos a los que adoras, sobre todo aquellos que son maravillosos, pero luego hay alumnos que te destrozan la clase, hay alumnos que no se portan bien y precisamente esos son los que más necesitan el amor del profesor, porque son los que más necesitan reeducarse y aprender otro tipo de valores, otro tipo de comportamiento, que para eso también tenemos la educación académica, ¿no? Con lo cual, para querer hay que proponérselo, es sostener un pensamiento a voluntad. Y crear ese sentimiento. Con lo cual, para odiar también, no pensemos que odiar es ajeno a nuestra voluntad y que odiamos por sistema. No, no. Tú estás decidiendo cada día si odias, si perdonas, si quieres, ¿vale? Y esto es muy curioso. Yo creo que puede ser una buena serendipia reparar en estas cosas, ¿no? Y pararnos un poco en nuestro día a día y ver cómo están nuestras relaciones realmente. Entonces, para explicar un poquito más esto del sentimiento y qué tiene que ver con la ley de la atracción y por qué son tan importantes, decíamos que eran la brújula del pensamiento. Es decir, el sentimiento es una señal. El sentimiento está ahí para sentir una vibración, para que nos demos cuenta de una vibración que fundamentalmente es cómo me siento hoy, en cada momento del día, si podemos hacerlo de una manera recurrente, si podemos prestar atención a cómo me siento en cada momento del día, tendremos una señal muy certera de qué estábamos pensando, ¿vale? Decíamos, ¿cómo podemos controlar más de 60.000 pensamientos diarios todo el día enchufados? Es imposible. Ciertamente es imposible. Por eso tenemos esta gran herramienta del sentimiento para darnos cuenta, para medir de alguna manera. Vale, probablemente no sé lo que estoy pensando en todo momento, pero sí sé cómo me siento en cada momento, con lo cual puedo ir directamente a descifrar cuál era el pensamiento o en qué bucle estaba metida para sentirme como me siento, con lo cual muy importante el sentimiento como brújula. Y también dentro de la ley de la atracción es importante el sentimiento porque es el genio de la lámpara. Realmente quien concede tus deseos, dicho de una manera más realista, quien hace que tú obtengas lo que quieres, lo que piensas, lo que deseas, no es el pensamiento, es el sentimiento, ¿vale? Es decir, el pensamiento sostenido crea un sentimiento, una manera de sentirme, una vibración, una frecuencia, y es esa frecuencia la que realmente va a traer lo que yo quiero, ¿vale? Por eso es muy común en la ley de la atracción. Ahora también vamos a seguir ahondando un poquito más en las características, pero es muy común que muchas veces pensamos que queremos algo y no lo conseguimos. Normalmente, y insisto, lo vamos a ver ahora, no lo conseguimos porque no provocamos un sentimiento sostenido, sino que tenemos un pensamiento aislado y luego pensamos otra cosa y no llegamos a crear un verdadero sentimiento permanente, ¿no? Que es lo que realmente nos traerá esos resultados. Para comprenderlo mejor, lo que decía. Los pensamientos son la causa, te sientes como piensas. Y los sentimientos son el efecto de esa causa, obtienes lo que realmente sientes. ¿Vale? Esto es una gran cadena, es como un circuito de dominó, ¿vale? Pensamos, empezamos a pensar y es el núcleo de nuestras creaciones, empezamos a sentirnos tal y como estamos pensando, creamos el efecto que es el sentimiento, el efecto en frecuencia de ese pensamiento y obtenemos realmente algo que sea semejante a cómo estamos vibrando en sentimiento, ¿vale? Yo creo que esto se comprende bien. Es decir, es imposible que tú pienses mal y te sientas bien, ¿vale? Para resumirlo. Lo que más nos cuesta, estas son para mí las 3 características específicas de la ley de la atracción que más nos cuesta sostener y por lo que realmente acabamos desistiendo y frustrándonos en cuanto a la consecución de los objetivos. La primera es la dilación del tiempo, ¿no? La ley de la atracción no es instantánea, con lo cual, en verde la actitud que debemos tomar, en rojo lo que no deberíamos hacer. Es decir, si no es instantánea y no nos lo van a dar de una manera inmediata, que el ser humano tiende a quererlo todo para ayer, debemos de tener paciencia y no debemos de entrar en neurosis, que es una de las cosas, pues más recurrente cuando queremos algo, ¿no? Lo quiero ya, por favor, ya. Y ahora vamos a ver qué es lo que provoca esta neurosis realmente, qué efectos tiene. La disciplina, bueno, pues si hemos dicho que tenemos que tener un pensamiento sostenido que cree un sentimiento constante, la ley de atracción, que no falla nunca y que es constante, realmente te lo va a dar. Tienes que confiar en que te lo va a dar. No te lo va a dar ahora por la dilación temporal, pero tampoco falla nunca. Y esto es así, o sea, esto no se puede dudar nunca, con lo cual, respecto
a lo que tú quieres, a lo que quieres manifestar, también debes de confiar en sintonía con la ley de la atracción y no entrar en el miedo, ¿no? Que ya la vibración del miedo nuevamente nos está hablando de tu desconfianza. Y por último, la expectativa, ¿vale? El secreto de la ley de atracción es que tú tienes que actuar como sí. ¿Qué quiere decir como sí? Como si aquello que tú deseas, como si aquello que tú visualizas, como si aquello que sientes ya lo tuvieses. La manera de poder sentir y de poder llevar de una manera efectiva un pensamiento, de poder hacerlo un sentimiento, realmente es visualizar qué te puede provocar esa situación, ¿no? Recrearla y eso es lo que te va a provocar realmente de una manera directa que lo sientas como si lo estuvieses viviendo ya. Esta es la gran clave, ¿no? Es decir, debemos de adoptar una visualización creativa, es la expectativa, es decir, es poner en nuestra mente las imágenes con todo lujo de detalles que tú deseas, hacerte un poco en tu imaginación, pues eso, ¿no? La composición del lugar, crearte el sueño en tu cabeza sin contradicciones, ¿no? No podemos estar creando un día una cosa y al día siguiente decir, qué chorrada es esto de la ley de la atracción, seguro que a mí no me funciona, desisto, voy a dejar de hacer el tonto. Pues ahí estaríamos entrando en una contradicción, ¿no? Realmente tenemos que sostener esa imagen mental, tenemos que hacer que sintamos como si lo estuviésemos viviendo y jugar, ¿no? Porque la vida es un juego. Decía Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento y grandes genios realmente llegaron a sus enormes descubrimientos gracias a que primero tuvieron una gran idea que se gestó en su mente. Todo lo que conocemos, para bien o para mal, todo lo que se ha creado, todo lo que creamos a un nivel cotidiano, absolutamente todo, como decimos, no escapa a la ley de la atracción. Es decir, todo lo estamos creando. Entonces, si tenemos una actitud de necesidad o de duda, ¿realmente qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es entrar en neurosis, en miedo y en contradicción. ¿Qué sería mantener una vibración de gratitud y de fe? Pues lo estaríamos haciendo bien. En verde sería pues tener paciencia, tener confianza y acceder a la visualización creativa. Básicamente son pasos muy simples de ver, pero de alguna manera también un poco difícil de llevar a la práctica por nuestros condicionamientos, ¿no? Y por nuestras formas de vida, también a un nivel social. Entonces, algo muy importante cuando hemos sido capaces de entender esto y de llevarlo a la práctica es que nos tenemos que despreocupar del resultado. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la neurosis, ¿vale? Cuando tenemos confianza, cuando sabemos que teniendo paciencia se nos dará, porque no falla nunca y porque no hay excepciones, cuando hacemos muy bien la visualización creativa, tenemos un pensamiento recurrente, nos sentimos como si se hubiese conseguido, el siguiente paso es despreocuparnos, es no pensar en cómo la vida se las va a ingeniar, no pensar en, jolín, es imposible que esto suceda tal y como están las cosas. Es imposible que yo pueda hacer algo ahora mismo por cambiarlo. Da igual, tú no tienes que hacer nada. El universo es benevolente, el universo va a hacerlo por ti. El universo es el repartidor de Amazon que una vez pedido el paquete, si tú no lo cancelas, te lo va a traer a casa. Pero no lo canceles. Con lo cual, el resultado tienes que esperarlo con despreocupación. ¿Por qué? Porque si realmente en lugar de hacer una visualización creativa una vez al día, con frecuencia, es decir, cada día, y luego olvidarme, estoy constantemente 24/7 en mi día pensando en lo que quiero, pensando que quiero eso, pensando que a ver si me viene, pensando y no tengo más vida, realmente lo que estamos haciendo es provocar un desequilibrio de energía. En el universo hay algo que se llama la homeostasis, que está realmente en todo lo existente. En nuestro cuerpo también existe, que significa regulación de lo existente para llegar al equilibrio. Todo tiende al equilibrio, ¿no? Y realmente cuando estamos poniendo demasiada energía en una dirección para conseguir algo, lo que solemos conseguir es el efecto contrario. ¿Por qué? Porque si yo tengo una inquietud y un deseo de algo y lo manifiesto con tanta fuerza y con tanta insistencia, al final entro en esa neurosis que finalmente es una vibración de baja frecuencia, ¿no? Entonces lo que empezó siendo una ilusión, una frecuencia positiva, empezó a bajar de grado a la frecuencia negativa porque me pasé de rosca y no estaba haciendo las cosas con equilibrio, ¿no? Esto es súper importante. Entonces entendemos que en el mundo hay dos grandes energías que en el fondo son dos partes o dos caras de la misma moneda, ¿vale? Aquí siempre es bueno explicar aquello de que tenemos un mundo polar, un mundo donde hay una dualidad en esta tercera dimensión, es decir, en la energía material, en la energía que es menos sutil, que vibra de una manera más densa.
todo es polar, todo es dual, ¿no? La noche y el día, el frío y el calor. Realmente, yendo un poquito a esa trascendencia de las cosas, la noche simplemente es una ausencia de luz, no existe como tal. Y el frío, por ejemplo, es una ausencia de partículas de calor, con lo cual entendemos que finalmente esas dos divisiones, como decíamos antes, forman parte de un todo en distintos grados. Con lo cual, ¿cuáles son las dos energías que mueven el mundo a través de las cuales podemos crear cosas maravillosas, cosas constructivas, útiles a nivel individual y útiles a un nivel colectivo? O podemos crear cosas perjudiciales para nosotros y, por ende, como todo tiene una impronta en lo externo, pues también para los demás. Esas dos grandes energías son el amor y el miedo, ¿vale? Hablando de esa gradación que decíamos, si nos movemos en la frecuencia del amor, estamos vibrando alto, y si vamos bajando esa frecuencia porque tenemos un bajón, porque dejamos que los pensamientos negativos entren, en fin, pues nos vamos acercando a la frecuencia del miedo. Y esto puede ser en un mismo día, esto es muy fácil realmente. Cuando no tenemos las cosas claras, cuando no sabemos la base de cómo funciona nuestro pensamiento y de cómo funciona todo aquello que acontece en nuestra vida y lo dejamos al libre albedrío, es muy fácil que estemos constantemente oscilando entre vibraciones de amor y vibraciones de miedo, ¿vale? ¿Cuáles son las del amor? Pues la alegría, la paz, la compasión, la esperanza, la solidaridad, la gratitud, la fe, la positividad, la risa, ¿no? Cuando descendemos en esa escala y nos acercamos al miedo, pues estamos en depresión, en dolor, en juicios, en rabia, en envidia, en rencor, en inseguridad, desidia, desconfianza, odio, negatividad, pim, pim, pam, pam, neurosis y todo lo que decíamos, ¿no? Es importante darse cuenta de esto porque cada vez que nos encontramos haciendo un juicio, como decíamos antes, estamos bajando nuestra frecuencia, con lo cual es importante, a lo mejor en muchos momentos no lo podemos evitar, pero en cuanto veamos que nos estamos sintiendo mal, sabemos que ese pensamiento que tuvimos no fue acertado y debemos de cambiar a un pensamiento más positivo para vibrar en amor, porque en el fondo el sentimiento del amor es la frecuencia más alta que puedas emitir y cuanto más amor sientes y emitas, mayor es el poder que estás utilizando. Luego, yo compartía en el taller una lista de recursos, ¿no? con las chicas que me acompañaban y básicamente, bueno, no vamos a entrar mucho en estos detalles, pero yo sí que compartía pues algunas cosas que podemos hacer para cambiar a un pensamiento positivo, ¿no? Por ejemplo, cosas útiles que a mí me pueden funcionar en un momento dado y que son colectivas, ¿no? Que a todo el mundo le pueden funcionar, pues el ejercicio, la música, ver una conferencia de pensamiento positivo, leer algo que nos guste, la meditación, que es muy importante y que en este taller también incluíamos una meditación. Yo no la voy a incluir en el vídeo, pero si alguien está interesado en tener una meditación que le ayude a hacer una visualización creativa, que le ayude a estar más tranquilo, que le ayude a cambiar su vibración, solo tiene que contactar conmigo y pedírmelo, ¿vale? Para mí los animales desprenden un amor incondicional que nos nutren, la naturaleza es una batería que está a disposición de nosotros 24/7. Las personas chachis, pongo, pues al final estamos hablando de evitar un poco los vampiros energéticos, esas personas que aunque muchas veces igual forman parte de la misma familia, son personas que nos suelen bajar la vibración, a veces son amigos, a veces son personas muy cercanas que no se dan cuenta de que tienen una influencia que nos va bajando la vibración y siempre es bueno tener a personas que nos transmiten su maestría, que son ejemplo y que estar con ellas nos recarga y nos suponen un chute de energía. ¿Vale? Hacer otra cosa, simplemente el cambiar, el no entrar en un bucle, en a lo mejor no meterse en la cama porque estoy mal o no estar paralizado en el sofá sin hacer nada, viendo la tele, consumiendo información tóxica, simplemente con hacer otra cosa, ponerte a limpiar la casa, ponerte a hacer el más mínimo cambio, ya supone un cambio positivo. Los recuerdos bonitos, hemos dicho antes que realmente solo podemos crear cosas positivas en el presente. Cuando traemos un recuerdo positivo, tanto como un recuerdo negativo del pasado al presente, lo estamos recreando, ¿no? Lo estamos volviendo a vivir, con lo cual si traemos los recuerdos bonitos, nos vamos a impregnar de esa vibración del pasado. Los anclajes, al final un anclaje simplemente es tener una especie de sistema visual, es como un compañero visual que te ayuda a atribuir a un objeto o algo valioso o a una imagen un recuerdo positivo. Por ejemplo, estoy en una vibración negativa y yo tengo un objeto, por ejemplo, un cuarzo, ¿no? Tengo un cuarzo que cuando lo cojo, la intención que yo le ponga a ese mineral es simplemente pues, que canalizo con mi yo superior y que me transmite una frecuencia positiva y me ayuda a impregnarme en la energía universal. No sabemos cuán cierto será eso, pero si para ti es cierto, para tu vibración también lo es, ¿no? Con lo cual es positivo tener este tipo de anclajes. Bueno, pensar en margaritas. Esto es una frase que me dijo en mi adolescencia una persona un día que yo estaba mal, me dijo, piensa en margaritas. Y desde entonces lo utilizo como recurso, porque sabemos que no podemos pensar dos cosas a la vez y si estoy pensando en un campo de margaritas, visualizándolo, es una especie de meditación que me está llevando de un pensamiento negativo y pernicioso a un pensamiento simplemente distinto.
La risa, ¿no? Bueno, ni qué decir tiene, no hace falta explicar mucho los beneficios de la risoterapia, el mimarnos, la alimentación, bueno, pues no vamos a entrar en muchos detalles aquí, cada uno que elija alimentarse de lo que quiera, pero también es cierto que muchas veces nos alimentamos con animales que no han sido bien criados, con animales que han sufrido, no somos conscientes de este sufrimiento y no solamente no tomamos conciencia de la vida de estos animales, sino que a veces no entendemos que nos estamos alimentando de sufrimiento, ¿no? Y que la vibración de ese animal que ha sufrido se convierte en la carne que tomamos y finalmente se convierte en nuestra alimentación, ¿no? Y es importante también tomar conciencia de esto. Y la tercera clave, por último, de poco sirve el pensamiento y el sentimiento si no tomamos acción en la vida, ¿no? Las acciones son especialmente poderosas porque son pensamientos que nos han hecho actuar, ¿no? Y bueno, aquí explico un poco de manera muy simple los pasos de la visualización creativa. Lo primero, poner una intención. Lo veíamos antes cuando explicaba que, bueno, pues cuando veáis el vídeo del documental de ¿Y tú qué sabes?, una de las claves que nos aportaba todos estos descubrimientos es que el observador modifica la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponemos foco en una realidad, cuando ponemos foco en un pensamiento, en la parte metafísica, lo que estamos haciendo es moldear la realidad física, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir lo que queremos, ¿no? Cuando elegimos lo que queremos y pensamos en lo que queremos y empezamos a hacer los pasos pertinentes, estaremos trabajando en dirección a materializar eso. Por otro lado, la visualización creativa, ¿no? Simplemente, pues lo que decíamos, tú tienes que imaginar lo que quieres, tienes que hacerlo tan real como quieras, tan detallado como te gustaría, hasta que te provoque un sentimiento. Y sobre todo con el tercer paso, que es muy importante, que sería con una energía de gratitud. Es importante agradecer lo que ya tenemos, pero también agradecer esto como si lo tuviésemos, como decíamos, ¿no? Es poniendo la fe, teniendo la certeza de lo que aún no vemos, pero agradeciendo porque en la vida hay muchas más cosas de las que podemos estar agradecidos que todo lo contrario, ¿no? Y pongo la imagen de las flores porque hay una frase que me gusta mucho y es: cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Pues eso es lo que tenemos que hacer, sembrar gratitud para recoger realmente aquello que queremos. Y finalmente, elegir un momento del día idóneo. Suele ser según nos levantamos, pero especialmente antes de irnos a dormir, porque es verdad que nuestra conciencia duerme, pero nuestra mente sigue activa.